Hemos recibido, entre tanto, al fiscal supremo en situación de retiro, Víctor Cubas, que ha escuchado todas estas entrevistas y que quizás tiene una opinión sobre estos, digamos, precisiones que ha debido hacerse en torno a un contrato que liga desde ahora de manera firme a un gran jugador peruano como es Paolo Guerrero, con un club que aspira naturalmente a tener los primeros puestos en el campeonato de Liga 1, el César Vallejo de Trujillo. Yo comparto la complacencia del pueblo trujillano de haber solucionado el problema frente a los reclamos del jugador y va a contar con los servicios de Paolo Guerrero en la presente temporada futbolística. Y es bueno para el fútbol peruano que haya una estrella así que atrae a un público nuevo, que genera una gran esperanza. Y es bueno para la competitividad de nuestro campeonato, que a veces no es el más competitivo de la región. Y quizás también porque ha puesto sobre la mesa el tema de la seguridad ciudadana, que afecta a los contratos y en general a todas las actividades. Exactamente, exactamente. Creo que Trujillo es una de las ciudades que está sufriendo mayor inseguridad, sin que sea la única. El problema de la inseguridad es a nivel nacional y lamentablemente no hay una política del Estado para hacer frente a este grave problema que está sufriendo la ciudadanía. En este caso, el tema de inseguridad que se mencionó es sobre todo el de la extorsión. Y en esto Trujillo ha sido precursor, porque eso es una modalidad delictiva que no conocíamos hace más de una década, ¿no? Y ya existía ya, con cupos pagados y con calcomanías en los autos y en los locales comerciales. Así es. Trujillo es una de las ciudades que está sufriendo con mayor severidad la inseguridad ciudadana y las nuevas modalidades de crimen organizado. Muy bien, vayamos entonces a los temas institucionales de fondo, que son los que usted conoce más, porque ha sido fiscal durante más de 30 años, y usted tiene la particularidad, no sé si única en la Fiscalía, que renunció a la Fiscalía, no bien la señora Benavides fue elegida como fiscal de la Nación. Y esto antes incluso de saber que el señor Villanueva, que usted conocía, el cual tenía una mala opinión antes de ser contratado por la señora Benavides, lo fuera. Recuérdenos, por favor, por qué usted desde el primer momento tuvo una mala opinión sobre la señora Patricia Benavides. Porque no reunía el perfil para ocupar el cargo de fiscal supremo. Y desde el primer momento comencé a observar el desarrollo del concurso y tenía serias sospechas de que estaba siendo favorecida indebidamente en todas las etapas del concurso. Las 4 etapas. En examen de conocimientos le asignaron la nota de 98, en currículum le asignaron 100 puntos, que era el máximo, y me llamó mucho la atención porque en la calificación a un candidato hay diferentes ítems y uno de ellos es el puntaje que se obtiene por publicación de libros, artículos en revistas y por ejercicio de la docencia universitaria. Y la candidata Benavides no tenía ni uno ni otro, no cumplía con esos ítems. ¿Cómo entonces pudo haber alcanzado 100 puntos? ¿Y quién le favoreció? Son 7 los miembros de la Junta Nacional que le eligieron, ¿no? Ahora se viene sabiendo de que ha habido personas que le han favorecido indudablemente de manera indebida. Se ha publicado las actas y aparece poniéndole una nota muy elevada en entrevista personal el miembro de la Junta, señor Tom Berry, y también el doctor Henry Ávila. Y era contradictorio, porque en los videos que se puede apreciar el desempeño en la entrevista personal fue muy deficiente, y sin embargo en el acta aparecen constataciones indudablemente falsas respecto al desempeño de la candidata. O sea, ¿usted cree que hubo una actitud dolosa desde el concurso mismo, por lo menos de la parte de 2 de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia? Una actitud de favorecimiento indebido a la candidata frente a los otros candidatos.
¿Por qué cree usted que se comportaron de esa manera? ¿Qué interés podían tener las dos personas que usted dice que han favorecido indebidamente a una candidata? Yo creo que a la fecha, en ese tiempo se sospechaba, a la fecha se puede tener ya ciertos indicios que nos permiten sustentar con mayor solidez esas sospechas. El poder político, que venía adoptando una serie de acciones para controlar diferentes organismos, lo había logrado con la Defensoría del Pueblo, lo había logrado con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Necesitaba controlar el Ministerio Público, y la persona que era la indicada para aceptar esa intervención política del Ministerio Público era precisamente la señora Benavides. ¿Y cómo se explica que haya contado para realizar esta hipótesis que usted atribuye con un señor como Jaime Villanueva, que más bien venía de Perú Libre? Y la prueba es que él era un hombre cercano al ministro Félix Chero, ministro de Justicia de Pedro Castillo. Es en realidad digno de estudio el desempeño del señor Jaime Villanueva. Ya se han hecho varias publicaciones respecto a la forma como se ha desempeñado laboralmente y en cada ocasión ha traicionado a las personas con quienes ha laborado. Hizo publicaciones a favor del gobierno de Pedro Castillo y se desempeñó como asesor en 3 áreas diferentes: el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia. Y sin embargo, después que es contratado por la señora Benavides como su asesor principal, la primera acción que toma es denunciar al ministro Chero, que había sido su asesor, había sido su jefe cuando él fue su asesor principal. De acuerdo. ¿En qué situación se halla ahora del Ministerio Público y en qué situación se halla la Junta Nacional de Justicia, que están en principio enfrentados? La Junta Nacional ha procedido a suspender como medida cautelar en un proceso administrativo a la fiscal Patricia Benavides, esto ya hace varias semanas, pero no han contestado todavía a un recurso de reconciliación presentado por ella. La Junta Nacional de Justicia indudablemente está en una situación bastante crítica, que se agrava con la renuncia del miembro de la Junta, señor Henry Ávila Herrera. Además está muy cuestionado por su cercanía con determinados personajes que se dice han influido en el nombramiento de Patricia Benavides, el señor Tom Berry. Pero además la Junta tiene la amenaza desde el Congreso de ser destituida en una actitud muy ilegal, en una actitud no democrática, en una actitud que rompería el Estado de Derecho si es que se llegara a producir, porque el Congreso no tiene un procedimiento establecido para hacerle un juicio a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Por otro lado, el Ministerio Público, luego de la suspensión de la señora Benavides, viene cumpliendo sus funciones. El fiscal interino, el doctor Villena Campana, está cumpliendo estas funciones, ha adoptado un conjunto de decisiones, indudablemente que no ha terminado el proceso de recomposición de todo lo que ha descompuesto la señora Benavides, pero van dándose pasos importantes. ¿Qué cosa es lo que no ha terminado, por ejemplo? Por ejemplo, a nivel del administrativo, pidió la renuncia de la gerente general, ha nombrado a un gerente general que venía desempeñándose en el cargo de secretario técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal. Pero esta persona desempeña las 2 funciones. Y eso no está bien porque ambas, la gerencia general tiene una función muy amplia.
y debe ser desempeñada a exclusividad. Por su parte, la Oficina Técnica de Implementación igualmente tiene una función muy importante en implementación de la reforma, y esta persona no puede desempeñar bien ni una ni otra función. ¿Cómo se explica que sea la Procuraduría General del Estado y no la Fiscalía la que pide que se abran investigaciones sobre Félix Chero y el señor Henry José Ávila? ¿Por qué es la Procuraduría que dé ese paso antes que la Fiscalía? La Fiscalía tiene a nivel de la Fiscalía de la Nación, que sería el órgano pertinente, una actividad muy grande. Uno de los problemas mayores que tiene la Fiscalía de la Nación es que concentra muchas actividades. No se ha dado un proceso de descentralización y de desconcentración, de tal manera que las decisiones que adopta a veces las hace tarde. Pero eso no implica que haya una intención de no hacer las cosas. Simple y llanamente se explica por la cantidad de actividades que debe cumplir la Fiscalía de la Nación. Y en todo caso, toda esta situación ha dado pie a que el Congreso muestre un activismo respecto de instituciones constitucionalmente autónomas y cuya autonomía debería ser respetada precisamente porque está llamada a perseguir el delito. Y si estas instituciones van a ser sometidas a la voluntad de los políticos, en este caso congresistas, pues uno puede sospechar que han perdido su autonomía. Hay, sin embargo, una propuesta lanzada en el Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público y reorganizarlo enteramente, presentada en particular por el congresista Jorge Montoya. Sí, yo he visto el proyecto de ley que pretende declarar en emergencia y en reorganización al Ministerio Público. Tiene 3 o 4 artículos y he visto la exposición de motivos. En mi opinión, es un proyecto elaborado apresuradamente, aunque tiene fecha 12 de febrero, me da la impresión que lo han preparado ayer nomás, en forma muy apresurada, y la exposición de motivos se refiere a un conjunto de problemas que nada tienen que ver con el Ministerio Público y concluye solicitando la destitución de todos los fiscales supremos y que los fiscales superiores sean los que asuman por antigüedad esos cargos y se constituya la Junta de Fiscales Supremos y se encargue de la reorganización institucional, cosa que en la práctica significaría el rompimiento del orden constitucional, un grave atentado a la autonomía y a la independencia del Ministerio Público, y yo creo que el autor del proyecto, el señor Montoya, no conoce, en primer lugar, la organización del Ministerio Público, pero en segundo lugar no tiene autoridad moral para solicitar la reorganización de una institución autónoma que viene funcionando y que viene cumpliendo con sus funciones, que los problemas que fueron generados por la señora Benavides están tratando de superarse y en consecuencia el Ministerio Público va a superar sus problemas. ¿Por qué dice que no tiene autoridad moral? Es público que el señor Montoya, siendo miembro de la Marina de Guerra del Perú, firmó el acta de sujeción a Montesinos, cuando ya se conocía todos los actos delictivos en que estaba involucrado y había un conjunto de cuestionamientos, no solamente de carácter relacionados con la corrupción, sino relacionados con graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, en ese momento, Montesinos pretendió que firmen un acta de sujeción que fuera una carta de garantía para ellos. ¿Qué consecuencias puede tener toda esta situación que usted nos describe gravemente para la investigación de los casos de corrupción, precisamente, tanto a nivel fiscal como a nivel judicial? El ánimo de determinados sectores políticos que tienen representación en el gobierno es precisamente lograr impunidad. No es una coincidencia que en el Congreso hayan dirigentes de determinadas agrupaciones políticas que están procesados.
que están investigados por la Fiscalía por casos de corrupción, por casos de lavado de activos. Y ellos son los que vienen promoviendo este conjunto de actos para controlar los órganos constitucionales y para controlar el Ministerio Público con fines de lograr impunidad, ¿no? Algunos casos, como el de la señora Fujimori, está avanzado y tiene ya una fecha posible de inicio del juicio oral. Ya la Fiscalía cumplió con su tarea, ¿no? Exactamente. De acuerdo. Se ha formulado una acusación y tiene ya fecha para inicio del juicio oral. Esta es una situación que indudablemente le preocuparía a cualquier persona. Y la preocupación que tienen los procesados, acusados por estos hechos, indudablemente los lleva a tomar estas medidas con fines de, literalmente decir, traerse abajo todos los casos en los que están comprendidos. Y eso se ha venido intentando y se ha logrado algunas cosas. Se ha logrado la suspensión del coordinador del área de lavado de activos. Hay una amenaza de investigación y de suspensión contra un fiscal provincial de esa área. José Domingo Pérez. Se adoptó la decisión de destituir a la fiscal encargada de investigar la corrupción en el poder, la señora Marita Barreto. Que ha sido restablecida. Que fue restablecida después de la suspensión de la exfiscal de la Nación. O sea, hay una batalla en curso al interior del Ministerio Público contra instituciones ajenas a ellas, pero con divisiones internas. ¿Qué sabemos sobre el señor Fernández Gerí, que fue nombrado por Patricia Benavides autoridad del control interno? El nombramiento del señor Fernández Gerí también fue irregular. En el momento en que estaba concursando, se hizo conocer a la Junta un conjunto de actos irregulares por los cuales había sido él denunciado. Y esos inclusive no habían sido solucionados a nivel del Ministerio Público. La Junta Nacional de Justicia lo nombró, pero luego suspendió la juramentación. Y eso duró más de 3 meses. Pese a los cuestionamientos que han habido y a los reclamos que se han formulado, la Junta, en un acto no explicado hasta la fecha, lo ha nombrado. Y él ha tenido un desempeño completamente irregular. Pero además de todo ello, el órgano de control de la Junta Nacional de Justicia ha señalado que en el proceso de concurso, este señor ha presentado documentación que es falsa. Bueno, en fin, muchísimas gracias, fiscal retirado Víctor Cubas, por las informaciones que nos ha dado, por las opiniones que ha vertido, por los puntos de vista que ha defendido. No nos queda sino desear que la transparencia sea restablecida en una institución que es indispensable en la lucha contra la delincuencia y el crimen en nuestro país y que de ninguna manera debe estar sometida a los intereses políticos de ninguno de los grupos que puedan hallarse en pugna. Muchas gracias, Víctor Cubas. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual retomamos